Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. La complejidad de la política, las decisiones económicas y las dinámicas internacionales para entender cómo afectan a nuestras vidas cotidianas. También abriremos un espacio para el ocio, el entretenimiento y la cultura para encontrar momentos de disfrute en el medio de la vorágine informativa. Bienvenidos a todos, estamos en otra emisión de Perspectivas Noticias. Soy Martín Picón, obviamente como siempre con Leonel Paredes. Leonel, buenas tardes. Y hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Julio Sanguinetti, ex diputado nacional de la República Oriental de Uruguay, doctor especializado en Derecho en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y actual vicepresidente de la Empresa Pública de Energía de Uruguay, que es la UTE. Julio, un gusto saludarte. Gracias por recibirnos. Un gusto a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con todo el público latinoamericano. Bueno, para arrancar un poquitito, ¿qué te parece si nos contás cuáles son las características de la UTE y después vamos desarrollando un poco las preguntas que tenemos para hacer? Dale. ¿Te parece? Bueno, la UTE, digamos, tiene 110 años, 111 años de vida. Fue fundada en 1912, cuando se estatizaron, digamos, las viejas empresas eléctricas, que eran parciales y todavía muy precarias. En ese momento el Estado asume la energía eléctrica como para desarrollar el país y para hacer llegar la energía a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, te diría que UTE es una empresa pública, hoy sigue siéndolo, está en regímenes diferentes, porque por ejemplo, en lo que es generación, el Uruguay está desregulado, desmonopolizado, es decir, acá tenemos un porcentaje muy importante de la energía que UTE distribuye, lo generan generadores privados, ¿no? Y eso es muy importante. El cambio de matriz energética que se hizo como consecuencia de un acuerdo político entre todos los partidos en el año 2008, y además se fue hacia la energía renovable, ¿no? Creo que hoy el Uruguay, si la situación fuera normal, digamos, no como la sequía que tuvimos en verano, el 100% de la energía que el Uruguay consume hoy, en este momento, es energía de origen renovable, ¿no? Y creo que eso es extremadamente resaltable. Es decir, vuelvo un poco a lo de la empresa pública. Quizás a veces es difícil de entender en el resto de Latinoamérica. Las empresas públicas uruguayas, el Uruguay asumió, el sistema político asumió la reconversión y la actualización de las empresas públicas en un formato flexible. En algunas áreas, en el Uruguay el Estado es importante, es un actor principal y desde larga data, es decir, y creemos que fue un sistema, digamos, estatal de cierto éxito, y creo que el éxito ha estado en cambiar y en adaptarse. La Telefónica, por ejemplo, tiene el monopolio de la básica, pero por el otro lado está en competencia en datos y está en competencia en telefonía móvil. El banco de seguros el mercado de seguros está desregulado, es decir, las empresas públicas, el Banco República está en competencia con el resto de la banca. Sí es una banca también de fomento para algunas actividades que obviamente los privados se les hace cuesta arriba llegar. Y bueno, creo que en cada empresa el Uruguay encontró un mecanismo para actualizarlas, hacerlas flexibles, insertarlas en el mercado. Obviamente, en el caso de UTE, el Uruguay en la parte eléctrica tiene un tema de escala, es decir, somos pocos y somos chicos. Entonces, te pongo un ejemplo, ir a un sistema privado de distribución eléctrica no tendría mayor sentido. Por el otro lado, la generación sí. En lo que es además el consumo energético del país, también estamos en competencia, por llamarlo de alguna manera, con el gas, estamos en competencia con el combustible, y estamos en competencia con la madera.
Eh, y bueno, y yo creo que ese formato al Uruguay le ha dado, digamos, la posibilidad de que las empresas públicas contribuyan a las cuentas del Estado, porque yo siempre digo que cuando muchas veces el Uruguay, UTE estuvo, ahora no tanto, pero en un momento las tarifas eléctricas eran caras porque estábamos muy atados al valor del petróleo cuando el Uruguay era dependiente de las centrales térmicas, digamos. Después, si quisimos hacer una reconversión a gas, tenemos una central de ciclo combinado que hoy es el respaldo del sistema, pero claro, está todo pensado en función de una integración con Argentina, que desde el punto de vista eléctrico se dio, pero desde el punto de vista energético el gas nunca llegó. Entonces, que nos hubiera permitido producir electricidad a menores costos. Y creo que parte de la reconversión energética de la matriz que se hizo a partir del acuerdo interpartidario del 2008 estuvo basado justamente en ser autónomos energéticamente y dejar de depender del factor petróleo, ¿no? O, en el caso de la matriz anterior, que era un mix de térmica con un mix de hidráulica, dejar de depender también del agua, que es un factor bastante oscilante, como ahora tuvimos 2 años de sequía, digamos, la generación hidráulica bajó mucho, hubo que prender centrales térmicas, pero lo bueno es que el sistema tiene la posibilidad, no tiene problemas de abastecimiento de la demanda, y no tiene problema de distribución. Yo te diría que UTE a nivel latinoamericano es el segundo año que gana el premio CIER. El CIER es una encuesta que se hace de todas las empresas eléctricas de Latinoamérica y digamos, la característica que tiene es que son los consumidores y los clientes los que dan la nota, ¿no? Y bueno, y es el segundo año que ganamos el premio de oro. Es decir, y esa es la mejor nota, Julio. Esa es la mejor nota. Además, el cliente te premia a vos, premia a la empresa. Uno de los objetivos que tiene este directorio y que probablemente lo culminemos el año que viene es el 100% Uruguay electrificado. Es decir, estamos en un 99,5 o 6 de cobertura eléctrica. Y en los lugares más alejados estamos con un plan de paneles fotovoltaicos gestionados por UTE, que son parte de un plan a los ciudadanos que viven a más de 5 kilómetros de una línea tradicional, ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que están, Julio, cuáles son los departamentos o municipios que aún no les llega la electricidad? No sé si departamentos, pero capaz municipios. No, te diría que no, son ciudadanos aislados que están en el campo, en los lugares más alejados. Claro. No, Uruguay en eso tiene una red vastísima y está, ya te digo, casi 100% electrificado, con lo cual no hay problemas de servicio, te diría que en casi ningún lugar. Sí, yo tengo muchos amigos que están en balnearios, ¿no? Y el caso, me acuerdo patente, hasta hace 2 años, por ejemplo, en Ocean Park, con las tormentas se vivía cortando la electricidad y ahora hace dos veranos que no tienen ningún tipo de inconveniente de nunca, están felices con todo el recambio que hubo y la inversión que hizo UTE en los últimos 2 años. Así que felicitaciones porque son la gran ventaja que tiene, que encima fue en un momento que mucha gente post pandemia se fue a vivir a la costa, claro, a la ciudad, ¿no? Y claro, hasta ahora quizás no pasaba por eso, porque una de las cosas que tenías era, venía una tormenta en un balneario chico como es Ocean Park, se te cortaba la electricidad un par de días y te querías matar porque no tenías ni cómo calefaccionarte, cómo cocinar, no podías hacer absolutamente nada, y eso sí, así que felicitaciones, porque eso la verdad que ayudó mucho a la nueva residencia post-pandemia, ¿no? Una de las áreas en las cuales justamente hemos invertido más y ha sido el hincapié de estos últimos años, desde el año 2020, es justamente en transmisión y distribución. Transmisión y distribución, por decir, para que se entienda,
es la calidad del servicio, porque es la ruta que transporta, digamos, el producto que tengo que distribuir. También es verdad que hemos acelerado 4 o 5 programas adicionales, además, que de alguna manera generan sinergia, y otro es la telemedida. Uruguay, imagínate, nosotros tenemos 1.600.000 clientes y ya tenemos más de 1.100.000 medidores a distancia telemedidos, digamos. Con lo cual, eso nos permite aplicar todo el resto de las políticas. Primero, porque tenemos información. Cada 15 minutos, imagínate que el contador de tu casa está enviando el consumo. Entonces, eso nos permitió aplicar el plan inteligente para domicilios y ahora el plan inteligente para pequeñas y medianas empresas, que nos permite no solo cobrar diferente los horarios, sino decirle al cliente cuándo tiene que gastar menos porque es el horario más caro. Entonces, la gente adapta su consumo y además creo que es parte del consumo, el consumo, si yo fuera una empresa de energía privada, quizás mi vocación sería vender la mayor cantidad de energía posible. Pero creo que parte de la responsabilidad de una empresa pública es el consumo razonable, el consumo medido, porque digamos, la energía tiene que ser, no puede ser enemiga del medio ambiente. Entonces, tenemos que ser eficientes en el consumo. Y es parte de algunos planes de comunicación que UTE ha hecho, es justamente, y está llevando a cabo, es justamente entender que la energía cuesta dinero producirla, que es un bien limitado y que debemos consumirlo con sensatez y con ecuanimidad, porque es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y la empresa como en el compromiso ambiental también. Por eso, en el cambio de matriz energética para nosotros fue muy importante, y cada vez que prendemos las centrales térmicas para producir energía, lloramos, porque primero pagamos petróleo, que es carísimo, y para seguir sabemos que de alguna manera estamos contaminando. Pero bueno, digo, son cosas que no podemos evitar. Imagínate que en Europa hoy, a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, están reabriendo centrales a carbón, que es el mecanismo de producción energética más contaminante que puede haber, ¿no? Y bueno, digo, creo que en eso Latinoamérica en particular, porque tiene muy buenas matrices energéticas, porque Brasil tiene mucha hidráulica, por ejemplo, Argentina no solo tiene hidráulica, tiene nuclear, que más allá de lo que uno pueda pensar, es una energía bastante limpia desde el punto de vista de la producción, y tiene gas. Entonces, el gas ahí está en el medio, pero bueno, pero no es lo mismo que quemar petróleo, ¿no? Julio, te hago a ustedes están, o sea, hace poquito, bueno, hace un ratito dijeron el tema de lo que fue todo el tema de la pandemia y demás, y bueno, y mucha gente que se empezó a trasladar, y hay muchos argentinos que empezaron a desembarcar en Uruguay, que llevó a cabo la ciudad del futuro, que se está construyendo en Colonia, esta ciudad tecnológica y demás. ¿Crees que como bien dijiste, está bien, tienen energía suficiente o van a tener que reinvertir o ya están invirtiendo y asegurándose para que todo eso obviamente no colapse en el caso de que, bueno, que haya más población de lo normal en Colonia? No, a ver, Uruguay en eso está bastante planificado. La generación, tenemos respaldo suficiente para desarrollos. Obviamente, cuando te vienen estos megaproyectos, tenés que hacer trabajos específicos, sobre todo en las redes de transmisión y distribución. Pero en eso te diría que el Uruguay tiene un nivel de planificación extremadamente adecuado. Te pongo un ejemplo. Nosotros, ahora que UPM2 en el Río Negro nos va a proveer energía, porque ellos con gran parte de los residuos producen energía que UTE compra. Que también
vale la pena decirlo, nosotros nos proveemos de una enorme cantidad de energías, de origen orgánico y de origen químico. Renovables. Por ejemplo, hay una central que produce energía, que es una central privada, que UTE compra la energía a esa central, que produce con cáscara de arroz, que de otra manera Qué sería bueno, qué un bueno, desastre qué ambiental. novedoso. También el acerrín de las empresas que trabajan asociadas a la madera Sí. tienen también sus centrales de producción de energía. UP, todas las tres, como a mí no me gusta el término, pero como se le dice vulgarmente, las tres pasteras Sí. que tenemos en el Uruguay hoy están produciendo energía y UTE compra esa energía. Y ellos producen esa energía con desechos, que de otra manera se tirarían o a los ríos o al aire. Y Entonces, también, Julio, también le fomentan al usuario común a utilizar paneles solares y poder de esa energía vendérsela también a UTE para que ustedes puedan también en lo que hacerse, o capaz no es tanto. en lo que es micro, no. En lo que es No, micro, en lo que es mediano y gran consumidor, sí. Sí, es más. a las pymes. Más que pymes, ¿no? Ellos pueden instalar generación. Hay algunos casos en los que nosotros compramos la energía. Bueno, en el caso de estos que yo te decía antes, Claro. es más, nosotros pagamos un precio del mega que ellos producen muy por encima de la media y del spot. Y eso es parte de lo que podría llamarse responsabilidad social, empresarial, ambiental, pública. Sí, para ¿no? evitar el impacto ambiental. La verdad que es buenísimo. Pero son costos que la sociedad, si no, pagaría de otra manera. Ni hablar, y el futuro, ¿no? Las próximas generaciones. En eso estamos planificados cada obra o cada instalación grande. Es verdad que hemos tenido un aluvión en los últimos 4 o 5 años de inversiones, proyectos grandes que han obligado de alguna manera a fortalecer y a robustecer los sistemas de distribución eléctrica, es decir, las rutas de transmisión y de circulación y las rutas de acceso y de egreso de la energía. Este proyecto que ustedes decían de Colonia, hemos estado en contacto con ellos desde el primer día. Los proyectos se presentan a UTE, se estudian, se ven las obras que hay que hacer. En general, todo ese tipo de obras, UTE las tiene, digamos, tercerizadas, entonces la velocidad de respuesta es extremadamente adecuada. En el Parque de las Ciencias muy probablemente se instale Google, es decir, el Uruguay en eso está, digamos, tiene capacidad de respuesta, es un país que está abierto, tiene que trabajar mucho, sí, los costos energéticos, pero como yo digo, cuando, digamos, UTE ha hecho tiene una cultura empresarial interna que se ha preocupado por generar el sentimiento de pertenencia de nuestros funcionarios y también, por suerte, trabajar sobre un contexto, digamos, en el cual la sociedad uruguaya tiene en estima sus empresas públicas. Entonces, hay ahí como una especie de círculo virtuoso que se ha ido logrando generar con el tiempo y la gente no siente que nosotros seamos un enemigo, sino que lo acompañamos. Ahora le explicamos también cómo tiene que consumir la energía, le damos los horarios en los que les cuesta más caro para que gaste menos. Vos pensás que nosotros, en estos casi 4 años de gestión, hemos bajado el costo energético, no las tarifas, el costo energético aproximadamente en un 20% a los domicilios. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con el plan inteligente, porque el señor sabe que puede elegir el horario en el que va a pagar las horas caras, entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, él elige 4 horas. Nosotros bajamos el horario pico de 6 horas a 4. Entonces le cobramos caro solo 4 horas, no 6 como antes. Y bueno, entonces
la persona sabe que si tiene que apagar el calefón entre las 5 y las 9, entre las 7 y las 11 lo apaga o se baña de mañana o algo. Adapta su consumo energético, sabe que no va a prender el lavarropas, ni el secarropas, ni el lavaplatos a esa hora. Basta con poner un timer. Sí, sí, yo lo viví este verano, que alquilamos una chacra por Laguna del Sauce y bueno, justamente teníamos el horario, claro, cortado, estaba muy bueno. Hemos ajustado las tarifas por debajo de la inflación todos los años, un 2,5% menos cada año, más o menos. El Uruguay ha tenido una inflación por promedio del 6% más o menos, por decir algo, este año va a ser menos todavía. Y hemos subido el año pasado 3,5 y el año anterior 3,5 también. Es decir, hemos ido atrás de la inflación para que justamente el ciudadano y el cliente pueda aspirar a un consumo, a un gasto energético en dinero menor. Y eso es un 20% menos. Y además otra cosa, que hemos hecho planes específicos para los sectores productivos. Uruguay tenía, por un tema de dólar, por un tema de su estabilidad económica, problema de competitividad internacional. Ustedes lo saben bien, son argentinos y saben que para ustedes Uruguay es carísimo. Bueno, sí. pero digamos que eso no necesariamente es malo. Y entonces hay un costo energético. Uruguay tenía algún problema de competitividad internacional y nosotros teníamos que darle al sector productivo algunas respuestas en cuanto al costo de energía, que es parte del precio país que ellos exportan también. Entonces, en ese sentido se trabajó mucho ayudando a entender con los sectores productivos. Cada uno consume de manera diferente. Algunos son zafrales, otros consumen diferente a lo largo del día, otros necesitan 24 horas fijas. Y hemos ido trabajando con cada uno de los sectores buscando la sinergia de un plan que permita que nosotros tengamos los menores costos posibles de producción y que ellos tengan los menores costos posibles de la cuenta energética. Entonces, por ejemplo, nos pasaba con los regantes de arroz. Todos los arroceros trabajan con bombas para llenar las taipas, ¿no? Entonces a las 5 de la tarde apagaban todas las bombas porque venía el horario caro. Y a las 10 de la noche las prendían y nos volaban las redes, ¿no? Porque se picos de demanda o al revés, pico de desabastecimiento. Entonces nos sentamos y logramos llegar a una tarifa plana, 24 horas, en el periodo de la zafra. Entonces ellos no apagan las bombas, nosotros gastamos menos en reparación y mantenimiento, las líneas se deterioran de manera mucho más racional y razonable, y ellos no tienen que apagar las bombas que les producía, digamos, distorsiones de ese tipo. Nos pasa. Ya una consulta ahí, Julio. Sí. Ahora, eso lo estás llevando a las empresas. Ahora te voy a la persona de a pie, a la persona del ciudadano. Una persona electrodependiente, ¿también tiene una tarifa plana? ¿Cómo hacen? O sea, con esto, obviamente, con una persona electrodependiente que necesita... Elige el formato que quiere. Elige consumir lo que quiera. ¿Cómo quiera? Hay 5 o 6... ¿Está subsidiado a esta gente en sí? O sea, ¿o no? Te pregunto de la ignorancia... El plan inteligente, por ejemplo, si vos tenés un telemedidor, vos sabés cuándo tenés que aprender y apagar los aparatos. Podés ir a una tarifa plana. Muchas veces hay gente que está poco en su casa y entonces, digo, no tiene que andar preocupándose por ese tipo de cosas. Cada uno elige hay 4 o 5 formatos para claro, pero yo me refería a una persona que está enferma y necesita un aparato electrodependiente todo el día conectado. ¿Cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo se les ofrece un plan especial? Porque si no, imagínate... Tenemos un simulador en el sitio web de UTE.
Entonces, cada uno, el simulador te va a dar la tarifa que más te conviene en función de tu historia. Entiendo. Perfecto. Por ejemplo, ahora sacamos un plan que no tiene una reducción en el costo energético, pero vos pagás lo mismo todo el año. Dividimos tu promedio anterior entre 12, que vos me decís, a mí no me interesa. No, puede ser, pero a una persona con ingresos fijos, por ejemplo, que sepa que va a pagar lo mismo todo el año. Está todo bien. Todos los meses del año. Es como una empresa de telefonía, le das el plan para cada uno y lo que puede pagar cada uno. Te permite planificarte mucho mejor la vida. Claro. O, por ejemplo, tus ingresos. Algunos ciudadanos que tienen la suerte de tener casa en el balneario, ¿entendés? Entonces, hay 3 meses que pagan muchísimo. Sí, después del resto del año, nada. Y los hijos se le quedaron en Montevideo, por ejemplo, o en la ciudad, y le consumieron lo mismo, entonces la cuenta eléctrica de su familia se le dispara. Acá pasa a pagar un flat todo el año y puede planificarse de mucho mejor manera. Entonces, por ejemplo, una pyme, que ahora sacamos el plan inteligente para pymes. Si vos tenés heladeras, por decir algo, y tu comercio capaz que te conviene, elegís el horario caro de las 7 a las 11 y cerrás tu comercio a las 7. ¿Me explico? Claro. Porque capaz que no te justifica tenerlo abierto hasta las 9. Digo, la idea es que el asesoramiento con el ciudadano es permanente. Por ejemplo, UTE había ido cerrando oficinas comerciales y ahora hace ya 3 años que tenemos oficinas comerciales con asistencia a distancia. Entonces hemos instalado tótems en una buena cantidad de ciudades pequeñas del interior del país, sobre todo, donde se puede hacer el 100% de los trámites de UTE adelante de un tótem, que es una pantalla grande, digamos, donde del otro lado hay un funcionario de UTE que lo asiste, pero lo asiste de Montevideo o desde Rivera o de cualquier lugar, de cualquier oficina comercial, y la persona capaz que está en un pequeño pueblo del interior. Es fantástico. Ya no hay necesidad del traslado, no hay necesidad, la gente sabe que más allá de que telegestiones funciona muy bien y ahí se pueden hacer una buena cantidad de trámites, pero con los tótems hemos logrado el 100%. Julio, y por ejemplo en el caso de los argentinos que tienen propiedades allá, ¿pueden hacer la elección del plan por vía web? Sí. Sin ningún inconveniente. Sin inconveniente. Un dato importante, viste, como para que lo puedan hacer previo a la temporada y ya elegir, porque la verdad que lo del sistema flat está muy interesante. Eso para un argentino es lo que ahí tenés el tema de los alquileres, pero ya ese es otro, que no es problema nuestro. Digo, no, pero el que tiene gente, viste, que se va, es muy común, los que pueden, capaz que ya estás un poco retirado y te vas de noviembre a abril a vivir a Punta del Este. Exacto. Y ahí se te dispara, viste, el costo total, y quizás si lo podés prorratear en todo el año es muchísimo mejor, porque de última ya podés dejar pasa que es muy complicado transferir desde la Argentina dinero, entonces podés dejar en tu cuenta ya para el débito automático la cifra y te olvidás, viste, que son cosas que en el día a día para los argentinos vienen muy bien, más allá solamente de los costos. Pero quería profundizar un poquitito, volver atrás con el tema del modelo de empresa pública, que eso me interesa mucho, porque nosotros acá en la Argentina tenemos la idea de que es una cuestión, creo que cultural, de que la empresa pública no tiene que ser subsidiada por todo el Estado, porque no es importante que la empresa pública tenga ganancias, sino que lo que tiene que hacer es dedicarse a ayudar a la gente, ya sea en los bancos, ya sea si fuera YPF o lo que sea. Veo que el modelo que ustedes tienen, no, o sea, tiene que ser eficiente la empresa. ¿Puede dar pérdidas en el caso de UTE? ¿Tiene un respaldo económico? ¿Tiene parte del presupuesto del Estado que recibe? ¿Cómo se maneja ese tema? Nosotros, desde el punto de vista presupuestal, somos autónomos. Sí, ingresamos, digamos, y coordinamos la política
financiera y presupuestal, con lo que acá es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que depende de Presidencia de la República. Todos los años hacemos una revisión y hacemos un plan quinquenal. Lo que ocurre es que en UTE y la mayoría de las empresas públicas ganan dinero en Uruguay. Y nosotros... Claro, ese es el punto que me interesaba entrar. Ojo, y creo que es muy importante también decir que sin desatender la función social. Bien. Por ejemplo, tenemos un plan de inclusión social que trabaja con las intendencias, con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Desarrollo Social, a los efectos de regularizar el consumo eléctrico en poblaciones de contexto socioeconómicamente crítico, de contexto crítico. No me gusta llamarlo asentamientos, son barrios complejos que se han ido armando y que ahí teníamos, por ejemplo, mucho consumo irregular. Entonces, el plan que hace, vamos con asistentes sociales a los lugares, explicamos lo que te decía al principio, que la energía la pagan todos los uruguayos, que esto cuesta dinero producirla y que es importante que todos paguemos. Entonces se creó una tarifa y un plan en el cual hay una tarifa que se llama TCB, en la cual es una tarifa subsidiada y el ciudadano paga, ponele, serán unos $10 por mes por un consumo que está topeado. ¿tá? No se le apaga la luz, pero si al tercer mes se pasa ese tope, ahí pasa a ser un consumidor puro y duro, claro, puede cortar el servicio. Después tenemos una cosa que se llama el bono social, que es que en función del plan del Ministerio de Desarrollo Social o del Banco de Previsión Social que trabaja con los jubilados y los pensionistas, según la categoría que tengas y el nivel de jubilación que tenés una bonificación que puede llegar hasta el 90% de la tarifa. Entonces, y en ese plan tenemos más de 150.000 ciudadanos. No, casi el 10% del total de usuarios. Y el plan de inclusión social, además, estamos regularizando unas 15.000 viviendas por año. Pero las regularizamos y les hacemos el tendido eléctrico interior. Mira qué bueno. Tema en las poblaciones de contexto crítico hay un problema de calidad en las instalaciones. Claro. Y hay había un nivel de accidentalidad enorme. Claro. Y además son poblaciones que tienen tasas de natalidades altas, hay muchos niños y se corre mucho riesgo. Y el consumo eléctrico, entonces, y a través de eso hemos reducido las pérdidas no técnicas en más de un 3% de lo que teníamos originalmente cuando llegamos. Vos pensás que cada punto de ganancia son unos $15 millones que recuperamos de caja. Pero la gente empieza a consumir con calidad y empieza a consumir con responsabilidad. Entonces, ahí generamos otro círculo virtuoso. Por eso te digo, cuando la empresa no tiene por vocación ganar dinero. Lo que sí también te digo es que cuando nosotros ganamos dinero va para rentas generales. Y en el Uruguay, que tiene un déficit, el déficit del Banco de Previsión Social por la composición demográfica que tenemos, va todo para pagar jubilaciones. Y yo creo que eso es lo bueno que tiene el Uruguay. Sí. Es decir, la ganancia de las empresas va para pagar los servicios sociales del Estado. Y entonces, Julio, ¿y hay mucha mora hay mucha, o sea, el porcentaje de mora de los usuarios es alto o cómo no. No, o sea, la gente paga? No llega al 4%. Muy bajo. Muy bueno. Muy bien. Tenemos que trabajar mucho en el plan de reducción de pérdidas, porque todavía sí detectamos hurtos de energía. Acá el hurto de energía es un delito. Sí, acá también, en Argentina también. Trabajamos bastante bien con Fiscalía, porque no solo se utiliza irregularmente la energía en poblaciones de contexto crítico.
Claro. Desgraciadamente, a veces nuestra cultura latinoamericana tiene ese tipo de imperfecciones, flexibilidad. pero creo pero estamos trabajando muy fuerte en eso y el Uruguay el Uruguay es pagador. Al uruguayo le gusta pagar. Julio, te quería hacer una consulta nuevamente con lo que vos hablabas de la empresa pública, que dijiste que dependía de presidencia, si mal no entendí. O sea, las empresas públicas, o es del ministerio, ¿cómo lo es? que depende de presidencia es la oficina que nos controla el presupuesto. Bueno, perfecto. O sea, pero no hay un ministerio en el medio, no es que depende del ministerio. A ver, ese punto. Tenemos una dirección de energía, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es, digamos, el que fija la política energética de todo el país. UTE, al estar, digamos, UTE tiene, el sistema eléctrico uruguayo tiene una composición, digamos, en la cual UTE es un actor más. Porque tenemos a la URSEA, que es la unidad reguladora de servicio de agua y energía, que nos controla la calidad. Sí. Y después está la ADME, que es la administración del mercado eléctrico, que es la que, digamos, es el ente regulador de todo el mercado energético. Porque, como decía al principio, la mitad de la energía que UTE distribuye la producen privados. Entonces, ahí hay una administración, digamos, que está fuera de UTE. UTE es un actor más. Lo que sí ocurre es que tenemos en lo que es distribución y transmisión un monopolio de hecho. ¿Ah? Pero desde el punto de vista del abastecimiento de la energía, eso es un mercado que está regulado, hay un precio spot. De hecho, importamos de Argentina, exportamos a Argentina, a Brasil también. El mercado eléctrico, por suerte, del Mercosur tiene un nivel de desarrollo y un nivel de madurez muy importante. Estamos interconectados. ¿Se acuerdan del gran apagón del 2019 que empezó en Córdoba? Ahí se apagaron todos los países. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque estamos integrados. Porque estamos integrados. Es un anillo que está vinculado, el sistema eléctrico del Mercosur. Entonces, sobre todo con el sur de Brasil, no tanto con el norte, pero el sur de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay son un sistema único, integrado. Entonces, si uno tiene problemas, tienen problemas todos. ¿Y eso lo ves bueno? O sea, ¿eso lo ves positivamente? O sea, ¿le sacás algún rédito positivo? Porque, un ejemplo, nosotros acá en Argentina, lamentablemente, bueno, no se están haciendo inversiones y cada vez el sistema eléctrico está cada vez más carenciado. Entonces, si nosotros tenemos problemas, vos me decís, estás todo interconectado, por más que ustedes sean una empresa modelo y esté todo bien, a la larga le puede llegar a afectar. Entonces mi pregunta va, esa es una, y después, vos desde Uruguay, y obviamente siendo vicepresidente de UTE, ¿vos creés que la Argentina, está bien, es un país mucho más grande, muchos más habitantes y demás? 10-1 es la proporción más o menos. Exacto. ¿Pensás que Argentina, el sistema de ustedes le podría, lo podría aplicar fehacientemente? Son muy distintos, ¿no? Son muy distintos. Lo que sí Argentina tiene es que es un mercado que, digamos, que no está en competencia. Obviamente, como vos decís, ha tenido problemas de inversiones, pero no tiene problema de fuentes. Claro. La energía, si nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros cuando prendemos las térmicas, las tenemos que prender a combustible, pero tenemos un gasoducto. Y no recibimos, el gas que recibe el Uruguay de Argentina es para abastecer a la compañía del gas de Montevideo. Y no recibimos una molécula de gas más que podríamos prender esa misma central térmica a gas, produciendo un mega, te diría que a la mitad del costo del combustible. Entonces, ojalá pudiéramos estar más y mejor integrados. Yo creo que los sistemas eléctricos han logrado una madurez. Creo que Argentina está
bastante bien. Si vos analizás el contexto general de los problemas que tiene, te diría que el tema energético no es el más grave, porque además creo que el problema energético básico está en Buenos Aires. Pero no Sí, sí, me sí, quiero es meter verdad. no me Es quiero en meter política internacional. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano de las afueras. Es el gran Julio, problema. por mi no me lado, ya la última pregunta. tenga problemas de ese tipo, ¿viste? Tengo una última pregunta ya, si te liberamos. Muchísimas gracias No, por por mi lado, favor. mi última pregunta. Seguro Lionel tiene alguna más. He visto que ha crecido mucho y han hecho una gran inversión en terminales de cargas eléctricas para vehículos eléctricos y para fomentarlos. Sí. Y hay hoy en día una discusión sobre si realmente a nivel mundial va a seguir el crecimiento de los vehículos eléctricos o en realidad se está comprobando que el hidrógeno verde va a ser el nuevo modelo de combustión para tener un menor impacto ambiental. ¿Vos esto cómo lo ves? ¿Seguís creyendo como vicepresidente de UTE que hay que apostar a la movilidad eléctrica? Sí, a ver, empiezo por el hidrógeno, porque Uh-huh. estuvimos hace 2 años con el ministro de Industria recorriendo Europa justamente estudiando el tema de hidrógeno, porque Uruguay tiene la chance de producir hidrógeno Claro. verde. Claro. Y bueno, pero son obviamente inversiones que están totalmente fuera de la escala del Uruguay, ¿no? Es decir, Uruguay produciría hidrógeno verde para exportar, no para consumo. Lo que sí pudimos detectar es que el hidrógeno verde o el hidrógeno como fuente de combustible va a servir para determinadas cosas, pero no para todo. Y no va a servir, por ejemplo, para la movilidad ciudadana. Te puede servir para camiones, cosas de peso, transporte ferroviario, lo que es transporte en general, barcos, ¿no? Sí. Yo creo que el hidrógeno va para ahí, va para lo ¿Qué? que es. Para automóviles no, entonces. Vos me decís, yo vi una camioneta en la fábrica de Peugeot en París. Sí. Vimos una van con hidrógeno. Pero el motor de la van es eléctrico. El hidrógeno hace combustión. Y Es lo como que un carga, híbrido, una cosa así. el Claro. hidrógeno hace combustión y carga una batería eléctrica. Bueno, pero a ver, mirá qué buena eso. Lo que sí digo es que nosotros percibimos que la movilidad ciudadana liviana debería ir a eléctrico. Debería ir a eléctrico. Lo que es transporte y carga, sí vemos que ahí el hidrógeno puede tener una oportunidad, o tiene una oportunidad importante, y yo creo que además es una energía que es muy limpia, con lo cual el mundo debería, y además vamos a decir la verdad, vos imaginate que si olvidémonos del mercado eléctrico del Uruguay, y si vamos a lo que es la matriz energética del país, el Uruguay sigue siendo un 40% hidrocarburo dependiente todavía, porque el 95% de los vehículos y de las flotas de carga y todas esas cosas funcionan a combustible. Exactamente, lo mismo que en Argentina, obvio. Y lo que sí es evidente es que la conversión más rápida se puede lograr al eléctrico. Se puede lograr al eléctrico. Entonces yo creo que ahí el país debería hacer un esfuerzo, también teniendo en cuenta que el Uruguay no tiene los problemas ambientales que tienen otros países desde el punto de vista de la quema de combustibles fósiles. De hecho, con la enorme cantidad de bosques que se han plantado en los últimos 20 a 25 años, el balance, digamos, de carbono del Uruguay es muy bueno. ¿tá? Y de hecho, UTE también tiene una blockchain para generar certificados verdes. Mira, ¿qué es una empresa BIM? Está catalogado como... Estamos en condiciones de darle a las empresas y de asegurar a las empresas qué porcentaje de energías verdes utilizan en sus consumos, y ellos, muchas empresas internacionales, sobre todo hoy, se ven premiadas en tasas de interés preferenciales
en las bancas mundiales, justamente porque tienen certificados verdes y nosotros estamos en condiciones de emitirlos. De emitir, o sea, son, claro, emiten los certificados. Mirá qué bueno, qué interesante, ¿eh? Muy bueno. Bueno, Julio, no te robamos más tiempo. Nada, la verdad que me quedaría charlando horas. sí, pero muy interesante, la verdad que bueno aprendimos para muchísimo. Está bueno. un día solemos ir a Uruguay, así que un día te vamos a ir a visitar y te vamos a hacer una entrevista allá en vivo. Tomamos un café. Aquí La está. verdad es lindo esto, contagia buena vibra, buena energía, porque está bueno, o sea, yo siempre digo, copiar lo bueno de todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. Copiemos lo bueno, o sea, y creo que eso está muy bueno. Por eso nos gusta mucho hacer estos tipos de entrevistas, porque para contagiar cosas buenas. Y se puede, a veces es mucho más fácil copiar. Preguntar a los chicos. Pero claro que sí. No inventemos la rueda, ¿no? Esta cosa argentina de querer inventar la rueda a veces, y ya está inventada, no la inventemos. No, tenemos mi viejo siempre dice que los latinoamericanos tenemos una pasión refundacional. Totalmente. Es Nos verdad. vivimos refundando cada 5 años y no sabemos tampoco por qué refundamos a veces, ¿viste? Pero es como dijiste vos en un principio, es Latinoamérica, sí. Creo que, no sé si es cultural. Eso sí que da para conversarlo. Sí, Bueno, sí. cerrando una cosita que me justo nombrando a tu papá, bueno, hicimos al expresidente Sanguinetti, estaba leyendo el libro de conversaciones y hay una parte, mira, tiene que ver con vos, ¿no? Con tu carrera, que él nombra que cuando era chico se usaba el auto a gasófeno, creo que era, Claro. en los autos se ponía carbón o leña y con eso se hacía la combustión. Mirá el cambio que está haciendo, ¿no? El círculo virtuoso que hizo Uruguay, la evolución, a hoy pensar, buscar la mejor manera de contaminar lo menos posible a través de la movilidad eléctrica, ¿no? Esto es justamente... Y eso que contaba mi viejo era por las restricciones de la guerra. Tal cual. Claro. No había combustible, porque el combustible era todo, iba todo para abastecer justamente las necesidades bélicas, lamentablemente. Por suerte hoy estamos en otra etapa, en algunos lugares. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Un placer un gusto. haber hablado con vos. Nos vemos, arriba. Chao, chao.